de enero nos llega una información donde se nos pregunta si estamos de acuerdo en que un proyecto que fuera enviado desde nuestra ciudad a un organismo de las Naciones Unidas, que es el CGLU, que tiene que ver con las ciudades y con las buenas prácticas, que es un organismo de las Naciones Unidas, como dije recién, bueno, que había sido ameritado, es decir, que se consideraba que tenía que ser puesto en valor y destacado. Bueno, es así donde Marcos Turón se comunica y fundamentalmente se pone en contacto con quienes fueron los que promovieron esta presentación de estas buenas prácticas de la ciudad de Azul en los organismos estos internacionales, que fue la Asociación Española. Y concretamente el que elaboró ese documento fue Rucho Zafora, que bueno, que a mí me gustaría que fueran ellos o fuera Rucho expresamente el que explicitara esto, donde una vez más la ciudad de Azul es destacada por su buena práctica en esta relación que nosotros tenemos de lo público con lo privado, y podemos decir en esta marca ciudad que tenemos de Azul, ciudad cervantina, y bueno, y creíamos que la ciudad lo tenía que saber. Zafora, bueno, el ejemplo más concreto justamente tiene que ver con Azul, ciudad cervantina, y lo que es el trabajo en conjunto entre lo público y lo privado, como destacaba la concejal. Sí, yo en realidad voy a contar un poquito cómo fue la iniciativa esta que surgió por un organismo vinculado a la UNESCO a mediados del año pasado. Es decir, cuando convocaba un premio que se otorgaba desde estas organizaciones globales, creo que desde México, otorgaba un reconocimiento a determinadas ciudades que trabajaran con la cultura y vinculada al desarrollo. Nos pareció que Azul, por el trabajo que venía llevando ya desde hacía muchos años, podía ser una buena posibilidad de presentarlo como candidato, digamos. Pero la Asociación Española se puso en contacto con el municipio, porque en realidad quien debía presentarlo concretamente era el municipio. Se llegaron ahí a acuerdos. Bueno, creo que Marco es el representante concreto del proyecto acá, y lo formulamos. La realidad es que había un solo premio, que en la práctica se resolvió dárselo a dos ciudades. Se distribuyó, una es Tombuctú, de Malí, porque estaban trabajando en una problemática vinculada a reconstruir toda una zona que había sido destruida por la guerrilla, y otra ciudad era de una región de Quebec, en Canadá. Meses después, así, a Azul nos hicieron una devolución en su momento diciéndole que les parecía que el proyecto era interesante, etcétera, etcétera, y estábamos ahí en la lista. Y meses después aparece una solicitud concreta del mismo organismo pidiéndole a la Municipalidad de Azul concretamente su aprobación para transmitir ese proyecto como lo que se conoce como buenas prácticas. ¿Qué son buenas prácticas y sobre todo a nivel de organismos internacionales? Bueno, es una forma determinada de hacer las cosas que le puede servir a otros que están en un estado de desarrollo menor en el mismo campo para incorporar esas herramientas, o como, digamos, no es una copia textual, pero es decir, si alguien está pensando en querer hacer cosas en cualquier lugar del mundo, fíjense que hay una experiencia que está allá en Azul, lejana, que nosotros la recomendamos como buena práctica. Concretamente, era un poco ese el proyecto, y que básicamente es esto que vos preguntabas. Se sostiene en un trabajo que venía desde el año 2004, muy sostenido, con lo cervantino como un elemento. También se sostiene en una articulación entre lo público y lo privado como un elemento, porque imaginemos que estos proyectos son globales, donde hay realidades desde África, desde Europa. Se presentaron en el concurso 83 proyectos, o sea, de los lugares más increíbles, con realidades distintas. Bueno, esto, que es lo que de alguna forma le piden la autorización al municipio de Azul para traducirlo al inglés y al francés y difundirlo dentro de la UNESCO, es lo que de alguna forma están intentando comunicar. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento desde un organismo externo, en mi opinión, y conociendo un poco lo que significan buenas prácticas en el mundo de cualquier disciplina, le da un horizonte de trabajo muy interesante al municipio de Azul, a las instituciones, a la Asociación Española, para nuevas iniciativas.